Lía tenía solo 4 años, una niña de ojos grandes y curiosos, con una inocencia que contrastaba con el mundo que la rodeaba. Ese día caluroso, el sol abrasador de la sabana africana parecía más intenso de lo habitual, como si la naturaleza estuviera consciente de que algo terrible estaba a punto de suceder. Ella estaba en el asiento trasero del automóvil, al lado de su madre y su padrastro, cuando comenzó la pelea. Las voces altas, las palabras afiladas y las discusiones repetidas eran algo a lo que Lía ya estaba acostumbrada, pero nunca imaginó que eso terminaría de forma tan cruel. En un momento de rabia, su padrastro detuvo el vehículo abruptamente en medio del desierto árido y, sin más explicaciones, sacó a Lía del coche, ignorando sus gritos. La arrojó al suelo, diciendo palabras que Lía apenas podía entender, pero sentía cada una de ellas como puñaladas en su pequeño corazón. «Eres una carga inútil», dijo, antes de desaparecer en el horizonte, dejando a Lía sola, sin protección y sin saber qué hacer. El coche partió y, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo de Lía cambió para siempre. Sola, perdida y con miedo, Lía intentó entender lo que estaba pasando, pero todo parecía demasiado confuso para ser real. Miró a su alrededor. La vastedad de la sabana parecía tragar cualquier rastro de vida a su alrededor, y el calor se estaba volviendo insoportable. Sus pies descalzos quemaban al tocar la arena caliente, y no sabía a dónde ir. No había nadie a quien pedir ayuda. Madre ya no estaba allí para protegerla. Lía se agachó bajo la sombra de un pequeño árbol, tratando de escapar de la fuerza del sol que parecía implacable. El miedo se apoderaba de ella, una sensación abrumadora de estar completamente sola y vulnerable. No sabía qué hacer, pero algo dentro de sí, tal vez la propia fuerza de supervivencia, la hacía intentar entender el ambiente a su alrededor. Aunque no sabía cómo, Lía sentía que debía continuar, que no podía simplemente quedarse allí esperando, aunque cada paso que daba fuera un desafío aún mayor. La soledad parecía inmensa y el vacío que sentía parecía más grande que la propia sabana. Lía no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la dejaron allí, pero la sensación de desesperanza solo aumentaba a medida que el tiempo avanzaba. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, buscando cualquier señal de vida, pero todo lo que veía eran arbustos secos y el calor sofocante de la sabana. La idea de regresar al coche estaba distante, ya que no sabía dónde había ido y, si fuera en dirección a lo que quedaba de la carretera, tendría más posibilidades de perderse aún más. Su única opción era seguir adelante, sin dirección, sin guía. Cada paso que daba, el calor parecía volverse más insoportable y sus pies, ya heridos por las piedras y la arena caliente, estaban cada vez más doloridos. Se preguntaba en silencio cómo sobreviviría sin comida, sin agua y, sobre todo, sin protección. El pánico comenzaba a ser reemplazado por la comprensión amarga de su situación. Estaba completamente sola. La idea de su madre, aunque distante, todavía le daba algo de esperanza, pero no podía ni siquiera imaginar cómo encontrarla. Lía trató de concentrarse, mirando alrededor en busca de alguna pista que pudiera ayudarla a entender cómo sobrevivir allí. Fue cuando, en un instante de silencio casi profundo, Lía escuchó un sonido distante, un rugido débil, proveniente de algún lugar en las profundidades de la sabana. Se congeló, el corazón latiendo fuerte en su pecho, tratando de entender lo que ese sonido podría significar. Inmediatamente, una ola de miedo la invadió. No podía ser otra cosa que un depredador, tal vez un león, un animal feroz e imponente que la cazaría si tuviera la oportunidad. Permaneció inmóvil, los ojos grandes y asustados, mirando en todas direcciones, pero el sonido no se repitió de inmediato. El tiempo parecía haberse detenido, y Lía no sabía si debía correr,
si debía esconderse o si simplemente Esperar. debía... Pero el miedo pronto fue reemplazado por la curiosidad, cuando de repente la silueta de algo grande apareció frente a ella, emergiendo lentamente de las altas gramíneas. Lía casi no podía creer lo que veía: un león. Pero a diferencia de todo lo que imaginaba, el león no parecía amenazante. Estaba acostado, mirándola con los ojos dorados, y Lía, aunque asustada, notó una extraña sensación de familiaridad en su presencia. Algo en esa criatura parecía más tranquila, más serena, y, por alguna razón, Lía no sentía que estaba en peligro. El león no se acercó, pero permaneció allí, observando a Lía con una intensidad que ella apenas podía comprender. Era una mirada curiosa, pero al mismo tiempo profundamente cansada. Lía, aún con miedo, permaneció inmóvil, observando a la criatura que, aunque imponente, parecía tan vulnerable como ella. Al principio pensó en huir, pero algo en su intuición le decía que el león no era una amenaza inmediata. Sus instintos infantiles comenzaron a adaptarse a la nueva realidad, y notó que las patas delanteras del león estaban heridas, visiblemente lastimadas. El animal no rugía, no avanzaba, pero parecía exhausto, como si también estuviera al borde de rendirse. Lía sintió una conexión inesperada con esa figura salvaje que, al igual que ella, luchaba por sobrevivir. No sabía cómo explicarlo, pero algo le decía que no debía correr. Algo le decía que observara, que esperara. Y eso fue lo que hizo. La niña, poco a poco, se acercó un poco más, sin valor para tocarlo, pero con un deseo creciente de entender lo que el león sentía. El miedo seguía presente, pero ahora mezclado con un hilo de curiosidad. Conforme pasaban los minutos, Lía comenzó a darse cuenta de que el león no mostraba señales de hostilidad. Permanecía allí, acostado, con sus ojos brillando en medio del sol ardiente de la sabana, observándola como si estuviera en contemplación. Lía trató de moverse lentamente hacia él, sin querer asustarlo, pero sus pies lastimados, aún llenos de espinas y rasguños, hacían que cada paso fuera doloroso y difícil. El león, como si hubiera entendido la fragilidad de su visitante, hizo un movimiento suave, apartándose un poco para darle espacio a la niña. Lía permaneció parada, sin saber qué hacer, pero a medida que se acercaba más, una sensación reconfortante se apoderó de ella. El miedo parecía disminuir y una inexplicable sensación de seguridad invadió su pecho. El león, aunque herido, era ahora su única compañía en esa inmensidad de tierra árida, y sentía, por más loco que fuera, que él no la lastimaría. En ese momento, Lía dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola. Tal vez el león era la clave para sobrevivir en esa selva implacable. Con el paso de los días, Lía y el león comenzaron a desarrollar un extraño tipo de rutina. Él, aunque herido, parecía encontrar fuerzas para moverse con más frecuencia, aunque con dificultad. Ella lo observaba mientras intentaba cazar, pero su condición debilitada hacía que no pudiera conseguir alimento. Lía, por su parte, también enfrentaba el hambre y la sed, pero trataba de encontrar algo a su alrededor. Sabía que el león ya no podía cazar como antes, y en un acto de valentía comenzó a buscar alimentos simples, como frutas que caían de los árboles cercanos. Su instinto de supervivencia se estaba agudizando, y la niña comenzó a entender la importancia de cada pequeño hallazgo. Comenzó a imaginar que, aunque fuera una niña, podía ayudarlo de alguna manera a sobrevivir. Y el león, con su presencia silenciosa y protectora, parecía agradecer de manera sutil, nunca avanzando sobre ella, pero permaneciendo a su lado. La relación entre los dos, que antes parecía improbable, se transformó en una asociación de supervivencia. Lía sentía una fuerza creciente dentro de sí, una conexión con el león que no sabía cómo explicar, pero que era palpable.
Sentía que él, a pesar de ser un depredador, no la veía como una presa. En momentos de mayor riesgo, como cuando bandas de hienas se acercaban, el león se erguía con dificultad, pero con un coraje que no correspondía a su apariencia debilitada. Se posicionaba de forma protectora entre Lía y las hienas, alejándolas con sus rugidos y mostrando una fuerza interior que la niña apenas podía comprender, pero que la hacía sentirse segura. Lía, por su parte, cumplía su papel, observando atenta y manteniéndose a distancia, siempre lista para apoyar al león con lo que fuera posible. La lealtad entre ellos crecía y Lía, poco a poco, se daba cuenta de que la relación que tenía con ese león era única. Era un intercambio de supervivencia mutua, una conexión que trascendía la palabra amistad y llegaba a la comprensión silenciosa entre dos almas perdidas. La paz temporal entre Lía y el león fue interrumpida cuando en un día soleado, un sonido distante que hacía que los pelos de la niña se erizaran cortó el silencio de la sabana. Sonidos de motores, apagados, pero presentes, comenzaron a acercarse. Lía se quedó paralizada, el corazón acelerado, mientras el león, alertado por la misma tensión en el aire, se levantó lentamente, con los ojos fijos en la dirección del sonido. Cuando el vehículo apareció, un grupo de cazadores armados surgió a la vista con rifles y expresiones concentradas. Lía sintió el pánico apoderarse de ella, y el león, con un movimiento sutil, hizo una señal para que ella se apartara. El instinto de supervivencia en Lía gritó para que corriera, pero sabía que la situación era más compleja. No podían ser vistos. El león, herido y vulnerable, podría ser muerto si lo encontraban. Ella se escondió entre las rocas, observando la aproximación de los cazadores con una mezcla de miedo y desesperanza. Su presencia representaba una amenaza directa tanto para ella como para el león, y Lía sabía que cualquier error podría ser fatal. El león, con la fuerza que aún poseía, se escondió en las sombras de las rocas, pero su mirada parecía indicar que estaba consciente del peligro. Lía, por su parte, con los nervios a flor de piel, usaba cada pedazo de inteligencia que aún poseía para asegurarse de que ambos estuvieran fuera de vista. Se agachó, respiró profundamente y cuando los cazadores pasaron, los observó con atención sin hacer el menor movimiento. El corazón latía acelerado y se preguntó qué haría si la descubrían. El león parecía saber lo que estaba en juego y su postura, aunque frágil, indicaba que no se entregaría sin luchar. Lía no sabía qué más podría hacer, salvo esperar. El tiempo parecía arrastrarse y solo se sintió aliviada cuando los cazadores se alejaron, sin percatarse de su presencia. En el fondo de su ser, Lía sabía que había ganado otra batalla, pero el miedo de ser descubierta seguía flotando en el aire como una sombra, lista para caer sobre ellos en cualquier momento. La tensión que siguió a la huida de los cazadores parecía no tener fin. Lía, aunque aliviada por la ausencia inmediata del peligro, sabía que el riesgo aún estaba allí, flotando sobre ella y sobre el león. No sabía cuánto tiempo más podría esconderse, ni si los cazadores volverían. El león, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, ahora parecía más agitado, moviéndose lentamente de un lado a otro. Lía sintió que era hora de actuar, pero ¿qué más podría hacer? Se preguntaba si habría alguna posibilidad de encontrar ayuda, de alguna forma. Su mente estaba llena de dudas, pero una cosa quedó clara: no podía rendirse. Necesitaba sobrevivir, tanto para sí misma como para el león, que de algún modo se había convertido en su única compañía y protector en esta vasta y salvaje extensión.
La niña miró al león una vez más, y aunque estaba herido, sus ojos todavía brillaban con la misma intensidad de antes, como si compartieran la carga de sobrevivir juntos. Él era su compañero ahora, y Lía sabía que, de alguna manera, él la entendía. Fue entonces cuando, a lo lejos, un sonido distintivo de hélices cortando el viento comenzó a llenar el angustioso silencio de la sabana. Lía miró al cielo, casi sin creer lo que escuchaba. El helicóptero venía de lejos, pero el sonido, que antes parecía distante, se acercaba rápidamente. No sabía si era real o si su mente estaba creando esperanzas vanas, pero pronto el helicóptero apareció sobre el horizonte. El sonido de sus aspas cortando el aire hizo que los cazadores se dispersaran, como si fueran atraídos por la proximidad del rescate. Lía no podía creer lo que estaba sucediendo, pero pronto lo supo. Esa era su oportunidad. El equipo de conservacionistas ambientales había llegado, trayendo una esperanza que Lía pensaba haber perdido. Estaban allí para tratar con los cazadores ilegales que amenazaban la vida del león, y tal vez, si tenía suerte, también sería rescatada. El helicóptero pasó por encima de ellos, y el frenético sonido de las aspas trajo una sensación de alivio inmediato. Ahora, más que nunca, Lía sentía que su lucha por la supervivencia podría finalmente llegar a su fin. El helicóptero se acercó aún más, haciendo que Lía contuviera la respiración, con la esperanza renovada por primera vez en muchos días. Corrió hacia el claro, llamando la atención del equipo de rescate con gestos rápidos y desesperados. El león, por su parte, permanecía allí, su presencia imponente aún sirviendo como una protección silenciosa. Los conservacionistas, al ver a la niña, no dudaron. Uno de los miembros del equipo descendió rápidamente por rapel hasta el suelo, mientras los otros observaban a lo lejos, alerta, preparados para cualquier movimiento inesperado. Lía, sin saber qué más hacer, corrió hacia el rescatador, sus piernas temblando por el esfuerzo y la emoción que dominaban su cuerpo. Estaba exhausta, sucia y llena de rasguños, pero la sensación de alivio al ver los rostros del equipo, aunque extraños, fue casi como un renacimiento. La mano firme del rescatador la tiró con cuidado hacia el helicóptero, y ella, sin palabras, simplemente miró atrás, hacia el león que todavía estaba allí, observándola desde la distancia. Su pecho se apretó al pensar que lo dejaba atrás, pero sabía que eso era necesario. El león, por más que la hubiera protegido, también necesitaba ayuda. Mientras el helicóptero comenzaba a ganar altitud, Lía miró por la ventana y vio al león en el claro, todavía allí, con los ojos fijos en ella. Era como si él le estuviera diciendo adiós, o tal vez le estaba asegurando que, de alguna manera, los dos sobrevivirían. La niña no podía quitarle los ojos de encima y una mezcla de gratitud y tristeza llenaba su corazón. Sabía que el león debía ser llevado a un centro de rehabilitación donde pudiera ser tratado y cuidar sus heridas. Pero algo en su alma le decía que eso no sería el fin. Él se había convertido en algo más que un protector. Se había convertido en un amigo, un aliado en su lucha por la supervivencia. Lía, con un nudo en la garganta, cerró los ojos, sintiendo una promesa silenciosa formarse entre ella y el león. No sabía lo que el futuro le depararía, pero en ese momento sentía que había algo más importante que el dolor y el miedo. Había esperanza. El helicóptero finalmente aterrizó en un lugar seguro, lejos de la amenaza de los cazadores, y el equipo de rescate condujo a Lía lejos de aquellas vastas tierras secas. Al ser llevada a un refugio temporal, Lía sintió una mezcla de alivio y confusión. El mundo a su alrededor parecía nuevo, pero al mismo tiempo distante y frío. Ahora estaba en un lugar seguro donde ya no había más peligro inmediato. Sin embargo, el recuerdo del león, herido y solitario, permaneció con ella,
como una sombra que no se disipaba. Sabía que él necesitaba cuidados urgentes, que el mundo salvaje de la sabana ya no era un lugar donde podría sobrevivir. Pero Lía no sabía cómo ni cuándo podría regresar. Las palabras de los conservacionistas, que le aseguraron que el león sería tratado, no borraban la sensación de nostalgia que ya comenzaba a crecer dentro de ella. La conexión que ambos habían compartido no era algo que pudiera ser fácilmente olvidado. Sabía que no sería la misma después de esa experiencia. Algo dentro de ella había cambiado. Pasaron los días y Lía fue cuidada con la atención que tanto necesitaba. Comenzó a recuperarse físicamente, pero emocionalmente los vestigios de la sabana y del león seguían allí, inmersos en su mente y corazón. Pasaba los días en un centro de rehabilitación para niños que habían vivido experiencias traumáticas, pero su mente frecuentemente volvía a aquellos días en que ella y el león estaban solos, enfrentando juntos los desafíos de la selva. Lía pensaba en el león con cariño, imaginando cómo estaría si ya se había recuperado, si los conservacionistas lo estaban cuidando como ella deseaba. El tiempo, poco a poco, ayudó, pero Lía sabía que el vínculo que compartía con ese león no sería fácilmente borrado. Se habían salvado mutuamente en una tierra hostil donde la supervivencia era una lucha constante. Lía prometió a sí misma que algún día regresaría a la sabana. Volvería a ver al león para agradecerle nuevamente por su valentía, por su protección, por todo lo que había hecho por ella. Con el paso de los meses, Lía encontró un nuevo propósito en su vida. Comenzó a aprender sobre la importancia de la conservación de la vida salvaje, viendo documentales y leyendo sobre los animales que se habían vuelto tan significativos para ella, especialmente el león. Cada día era una nueva oportunidad para entender más sobre el mundo en el que vivía y cómo podría contribuir para proteger a esas criaturas que durante tanto tiempo estuvieron fuera de su alcance. La experiencia en la sabana la había marcado profundamente, pero también la había transformado. Lía ahora entendía la complejidad de la vida, la lucha por la supervivencia y la importancia de una conexión genuina entre los seres vivos, independientemente de su especie. Sabía que el león había sido un amigo en su viaje, pero también un maestro silencioso, que le enseñó sobre coraje, lealtad y la importancia de nunca rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. En un día inesperado, Lía recibió una noticia que le dio una inmensa alegría. El león estaba bien. Se había recuperado completamente en el centro de rehabilitación y estaba siendo reintroducido en una reserva natural, un lugar seguro donde podría vivir sin las amenazas de los cazadores. Lía se enteró de esto a través de una carta del equipo de conservación que la había rescatado. La carta decía que aunque el león ahora era libre para vivir su vida salvaje, jamás olvidaría el vínculo que había compartido con la niña. Lía sonrió al leer esas palabras, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. Sabía que, de alguna manera, el león siempre sería parte de su historia, de su viaje de superación. También prometió a sí misma que, algún día, regresaría para verlo, para recordarle que, aunque el mundo fuera vasto y lleno de desafíos, la amistad y la lealtad podían atravesar incluso las distancias más impensables. Los años pasaron y con el tiempo, Lía se graduó, encontró nuevos amigos y siguió su camino. Pero dentro de ella, el león siempre estuvo presente, como un recuerdo vivo de su propia fuerza y coraje. Nunca olvidó lo que vivió en la sabana, ni la inmensa gratitud que sentía por ese animal que, aunque herido y vulnerable, la protegió como nadie más podría. La historia de Lía y el león se convirtió en un símbolo de resiliencia, y ella a menudo la compartía, contando cómo, incluso cuando parecía estar completamente perdida,
había encontrado un protector en lo profundo de la naturaleza. Lía se convirtió en una defensora de la vida salvaje, trabajando en proyectos que buscaban la preservación de los animales y la concienciación sobre los peligros de la caza ilegal. Su experiencia no solo la ayudó a crecer, sino que también la motivó a luchar por el futuro de aquellos que, como el león, necesitaban un protector. En una mañana clara, años después de su rescate, Lía regresó a la sabana. Había cumplido su promesa y con el corazón latiendo fuerte, regresó al lugar donde todo comenzó. El ambiente ahora parecía diferente, más tranquilo, como si la propia sabana hubiera absorbido los cambios ocurridos en su vida. Lía sabía que el león ya estaba bien, en una reserva segura, pero aún quería verlo, aunque fuera de lejos, para recordarse a sí misma la fuerza que él representó en su vida. Cuando llegó cerca del área de la reserva, tuvo la suerte de ver al león, ahora saludable, caminando entre los árboles. Sus ojos dorados brillaron al verla, y por un breve momento, Lía sintió una conexión profunda con él nuevamente. No hubo palabras, pero la comprensión entre ellos era clara. Sonrió y, con lágrimas en los ojos, se despidió. Ese viaje de superación, que comenzó con el abandono y la soledad, ahora estaba completo, con Lía y el león viviendo sus vidas, pero siempre recordándose el uno al otro. Y de alguna manera, eso era suficiente. Lía siguió adelante con una sensación de paz que nunca imaginó encontraría. La vida le había enseñado de maneras implacables lo que realmente importaba: la resiliencia, la conexión verdadera con el otro y la fuerza que puede surgir cuando todo parece perdido. El león, aunque ya no estuviera más a su lado, había dejado una marca indeleble en su corazón. La experiencia en la sabana la transformó y nunca más sería la misma. Sabía que el vínculo que compartió con ese animal era algo más allá de lo que las palabras podrían expresar. La lucha por sobrevivir en la sabana los unió, pero la lealtad y el respeto mutuo los habían mantenido fuertes. El león le enseñó a nunca rendirse, a luchar con lo que se tiene, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Ahora Lía era una mujer con un propósito, con un legado de coraje que llevaría para siempre. El final de la historia de Lía y el león no es el fin de un ciclo, sino el comienzo de un nuevo viaje, donde la esperanza nunca se pierde, incluso en las horas más oscuras. Ella seguiría trabajando por la conservación de la naturaleza, ayudando a proteger los animales y los hábitats que tanto la habían enseñado. El león, con su mirada sabia, permaneció en su corazón como un recuerdo vivo, un recordatorio de que, en momentos de adversidad, la verdadera fuerza reside en la capacidad de conectar con los demás. No importa lo improbable que esa conexión pueda parecer. Y así, Lía siguió adelante, con el recuerdo de un león que la salvó y la certeza de que la verdadera superación ocurre cuando, al ayudar a otro ser, conseguimos encontrarnos y crecer juntos. ¿Crees que la conexión entre Lía y el león refleja una verdad universal sobre cómo los seres humanos y los animales pueden apoyarse en momentos de crisis? ¿Cómo crees que la empatía y la solidaridad entre diferentes especies pueden ser una fuerza poderosa para la supervivencia? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta.